Arte y política, política y danza. El personaje del que te hablaré hoy tiene mucho que ver con estos elementos de una manera innegable. Y me refiero a Luis XIV de Francia. A quien puede dominarse a sí mismo, pocas cosas hay que se le pueden resistir. Famoso por muchas cosas, entre las que destacan el haber tenido una gran cantidad de esposas y de amantes, así como sus consecuentes 20 hijos. Haber construido el Palacio de Versalles, emblematizado como el rey que danzaba, el Rey Sol. Amo las zapatillas y soy un fanático de la moda. Ha sido el monarca que más tiempo ha reinado en toda la historia de Europa. 72 años para ser preciso, el señor vivió 76. Así que en efecto, las matemáticas son correctas. Lo que quiere decir que Luis XIV subió al trono a los 4 años de edad, al fallecer Luis XIII, su padre, quien junto con Ana de Austria y después de más de 20 años de espera, por fin lograron dar a luz a su primer hijo, Louis Dieudonné, dado por Dios. Sin embargo, la transición de Luis XIV al trono no fue del todo sencillo, por varias razones que conviene platicar. A pesar de que el difunto padre había dejado todos los arreglos para que un sistema parlamentario gobernara durante el tiempo que Luis XIV era un infante, no contó con que su madre, Ana, en alianza con el cardenal Julio Mazarino, lograron nulificar dichos acuerdos y de esa forma dirigir Francia, ella como reina y el cardenal como primer ministro. Mazarino, nacido en Italia, se convirtió en el responsable de la educación de Luis XIV, tanto en el campo político como en el campo artístico. Recordemos que es desde Italia de donde surge el movimiento renacentista, que ya había generado importantes figuras en las artes, incluidos los ballets de corte, que tienen origen con Catarina de Medici, también de origen italiano, y quien se casó con Enrique II de Francia, generando esta migración de artistas que poblaron las cortes de Francia durante un largo periodo de tiempo. El cardenal Mazarino apelaba a la tradición de que un rey debería dominar 3 habilidades esenciales: la esgrima, montar a caballo y danzar. Desde temprana edad, Luis XIV fue educado en estos campos. Tomó clases de ballet diariamente por 20 años con su maestro Pierre Buchan. El vocabulario y las habilidades de la danza tenían su origen en los bailes barroco, para lo que es importante señalar que empleaban asociaciones musculares y articulares muy distintas a las del ballet que usamos hoy en día. Es imposible pensar en una quinta de brazos, todo era bajito. Me gustaría comentar que la danza era muy importante en los círculos de la corte, de la nobleza, y se presentaba a menudo en los encuentros diplomáticos. Los temas al inicio eran bastante sencillos, inspirado en las estaciones, en los ciclos de la vida, la expresión de lo bello. Y algo curioso que existía era un pensamiento mágico en torno a pensar que el acto de bailar atraía a la divinidad. Hacía descender cierta influencia celestial para recrear la armonía en la tierra. Lo que pasó después, como pasa en todas las estructuras de poder, es que se fue transformando en una forma temprana de propaganda. Regresando, el cardenal Mazarino se había convertido en el hombre más rico y poderoso de Francia, y encima ni siquiera era francés, cosa que tenía muy molesto a los círculos de la nobleza y del parlamento, sin contar que Francia estaba viviendo una recesión que pronto la metería en una guerra civil que se conoce como las Frondas, con ataques directos al cardenal Mazarino. Se cuenta que hay un momento en que la trifulca logra entrar al palacio para hablar con el rey, con el pequeño rey, y en ese momento la madre de Luis le dice: métete a la cama y hazte el dormido. Y entonces los rebeldes, cuando logran llegar a la cámara real y ver al rey dormido plácidamente, se quedan tan conmovidos que deciden guardar silencio y alejarse con toda calma. La Guerra de las Frondas fue una estira y afloja entre las clases nobles, el intento de monarquía y millones de franceses inconformes. Se prolongó por más de 5 años, hasta que por cansancio de los opositores y por el apoyo de los ingleses, logró apaciguarse. Mientras tanto, la corte parece que encontró un motivo de celebración: el Ballet de la Nuit. Un ballet de corte bastante apropiado para el momento, para celebrar una aparente victoria. Un espectáculo extravagante que se presentaba en el transcurso de 12 horas,
justo entre el atardecer y el amanecer. La trama incluía diosas mitológicas como Venus, Diana, hombres lobos, brujas, criaturas demoníacas, así como algunos personajes realistas como pastores gitanos, ladrones, faroleros y mendigos. Luis XIV aparece con la llegada del día, como el dios Apolo simbolizando la luz después de la oscuridad. No podemos dejar de percibir el tono ético-político, reforzando el hecho de que este rey de 14 años traería la esperanza después de un momento oscuro representado por la guerra civil. Finalmente, Mazarino muere y Luis XIV anula el parlamento y se convierte en monarca absoluto a la edad de 22 años. Yo soy el Estado. Durante su reinado, las artes siguen floreciendo. Aparece en el horizonte la Academia Real de la Música y evoluciona hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la Ópera Nacional de París, y uno de los referentes más emblemáticos del ballet en el mundo, refrendando la historia de un rey que danzaba, el Rey Sol, que hasta hoy en día sigue brillando en el horizonte del arte.